noches, bienvenidos, bienvenidas aquí a Protagonistas, bellísimo Osadito querido, Villavilla, Nalgón. Tenemos Saludos. lista la final, Tigres contra Toluca. Mejor final me parece imposible como tal, ¿no? ¿Cómo estamos? Sí, saludos, un gusto, un placer estar aquí con ustedes y creo que al final de cuentas siempre hemos mencionado en ese deporte muchas veces la justicia no prevalece en todos los momentos o todos los ámbitos. Esta vez yo creo que fue lo más justo, lo más lógico. Al final de cuentas el 1, el 2. Empiezo a escuchar muchos cuestionamientos de cuates. No, es que pasaron por el tema de la tabla. Pero se ganaron ese derecho de la tabla porque fueron nada más el 1 y el 2. Entonces, si en algún momento, en liguillas pasadas, la que jugamos nosotros, que tú nunca nos ganaste, por cierto, que sigues cacareando, que ganamos 1 y 1. Estamos empezando tranquilo. Eso Antes lo de estaba los reventando Pumas. Villavilla. Pero si fue campeón. No, bueno, fue campeón, pero ganamos Eres 1 y un 1. ignorante. Exactamente. Cállate, ignorante. Pero si en esa ocasión el reglamento era así, pues bueno, se fueron cambiando y se fueron adaptando. Inclusive en ese tema de sacar ventaja los primeros 4 equipos de la tabla, que era lo que podía ser hasta la fase de semifinal y después de final. En ese sentido creo que han sido congruentes los directivos. Entonces, más que ganado, justamente el 1 y el 2 será una gran final sin duda alguna porque tienen 2 grandes planteles. Sí, al final de cuentas, o sea, me parece, Osadito, en ese punto, o sea, qué bueno que por circunstancias se dé que los dos pasen en esta parte de la tabla, porque de alguna manera se tiene que atender el tema del día a día, ¿no? El torneo regular. Porque esto de alguna manera haría mucho mejor nuestro fútbol. Así es. En vez de estar esperando los últimos 3 partidos para colarme en el lugar número 17 para pasar, ¿no? Y el play-in y tal. O sea, qué bueno que de rebote, digamos, el 1 y el 2 aprovechó su condición, ¿no? De ser los mejores en la tabla. Bendito. O sea, premio al que de alguna manera se esforzó durante 6 meses, ¿no? Claro. Durante 4 minutos. Así es, ¿no? o 2 partidos de play-in, ¿no? Que eso sí, yo creo que nadie está contento con eso, pero en la liguilla, pues así son los partidos. Lo que sí es que históricamente en los torneos cortos, en 30 años, ya tenemos una muestra muy clara que el título normalmente, en el 70% de los casos o más, se queda entre el 1, 2 y 3. O sea, sí hay casos en el que de pronto el 5, el 7, el 8, el 9 han salido campeones, pero realmente no es la mayoría de los casos. Generalmente entre el 1, el 2 y el 3, en el 70% de los casos está. Entonces, también pues le pone ahí esa cuestión de que si la liguilla es válida o no tan válida para definir al campeón, porque al final pues, normalmente los primeros 3 resultan con el título. Mira, para los puristas, Aguito, les puedo decir que a partir del próximo enfrentamiento ya no vale la tabla general. Es correcto, ¿no? Y la otra es, pues, podríamos empezar a platicar acerca de qué nos parecieron los 2 partidos de semifinales en los 180 minutos. Sí, sí. Monterrey, por ejemplo, en la vuelta en Toluca entrega el primer tiempo al tener un posicionamiento totalmente suicida, porque vas a la cancha que más trabajo te cuesta en tu historia como club profesional y te metes con todos atrás para ver si hay un milagro de Canales de 40 metros o si Berterame casca algo que llegue a pasar o si hay una pelota detenida y la empuja Ramos, ¿no? Sí. Entonces, bajo esa premisa, en Monterrey pasó algo. Berterame le dijo de cosas a distancia al entrenador, el entrenador como que da la impresión de que no, como dicen en España, no le suda nada, o sea, no le importa nada. Hoy salió el Tato Noriega a decir que pues ellos tienen contrato con Torrent, la mitad de la gente en Monterrey, como suele pasar, no quiere ya Torrent, que porque consideró que ya se va de vacaciones a Girona y que eso no le gustó a la gente. Pues normal, pues si se acabó el torneo, pues te vas de vacaciones, pero bueno, hay gente que no lo terminó por entender, que se regaló este tiempo y que entonces sí pudieron haber ganado al Toluca el partido. Pues habría que ver también, si no se marca ese penal de Marcial, cómo termina el juego. Igual termina 5-0 el partido, ¿no? Como terminó 3-2 y con un Toluca ya totalmente sometido por haber aflojado después de tener un 3-0. Sí, ese es el problema. Como que se cambian las perspectivas con relación a los 180 minutos. De repente tienes una reacción bravía, intensa, los 5 o 10 minutos finales. Entonces la gente empieza a decir, no, lo justo fuera que en Monterrey o algo por el estilo. Y no, o sea, ¿por qué no hiciste eso durante los 180 minutos? ¿Por qué no tuviste la capacidad de solventar el partido con otros argumentos futbolísticos para realmente no esperar esa, digamos, esa remontada histórica que todos esperamos normalmente cuando pasan esos los 5 minutos, ¿sí? Que te están peloteando, que hay un penal, que hay una jugada dudosa, ¿no? Hay una expulsión, que es argumentos que pasan en cualquier tipo de liguilla y más en la historia del fútbol mexicano. Sabemos, una expulsión, una mala marcación del árbitro, cualquier cosa.
Pero hay que analizar los 180 minutos, quién realmente tuvo los méritos para y llegar le pasó a al esa Toluca el torneo anterior. Así o sea, es. Rayados lo tuvo en la bolsa al Toluca en el Nemesio. Mucho más, o sea, me parece mucho más grave lo del semestre pasado. Claro, porque era con uno más. No, entonces, en la ida momento, realmente. la ida le dio O sea, porque aparte es imposible pensar, hablabas de la estadística del 1, 2, del 3, es imposible pensar que tú en una liguilla donde si te toca jugar 6 partidos, caso Tigres y Toluca, vas a pasar por encima del rival los 6 partidos. Así Eso es. no existe. O sea, va a haber 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, un tiempo entero en donde vas a tener que sacar el paraguas, meterte atrás de tu portería y decir como tal. Al Toluca le pasó en esos 15 minutos que tiene que ver por una circunstancia en donde me parece que también Mohamed ahí difícilmente se equivoca en esta parte como titiritero, en donde el Monterrey estaba haciendo el partido matar o morir y el Toluca, en vez de decir, le voy a bajar la velocidad, dijo, te voy a matar. O sea, en una jugada que aparte la tiene Castro. Sí, Después del penal, después es. del 3-1, no el 3-2, el 3-1 hace Castro así. Y de pronto, que aparte Cárdenas, o sea, porque otra vez, el Toluca hizo figura a Jurado, y luego a Cárdenas. Sí, o sea, sí. la máxima figura del Monterrey en los 180 minutos en una pierna, Sí. no fue Berterame, fue Cárdenas. Totalmente Tiene de acuerdo. Castro para definir, y en vez de tirar la pared como parte interna, estaba totalmente libre y dice, te voy a engañar, y Cárdenas le hace así. Así y, es. o sea, Se queda con la el Toluca propuso ese partido de matar o morir, y dijo, y te voy a matar, y tuvo para matarla. Sí. No mató, y como dice Cristian, acabó, físicamente desgastado, metió Sufriendo, muchos defensores. Algunos cambios que se equivocaron, como tú dices, que al final es válido porque el turco sí es un gran entrenador, pero tal vez se equivocó, como cualquier ser humano que se equivoca. No lo manejó como No dio tal. la lectura adecuada. La ausencia de Alexis Vega, o sea, en instancias ya Y de los dos superlativas. centrales. Sí. Toluca está con 3 Así tipos es. que le faltan. Sí. Le faltan 2 centrales y el mejor jugador que tiene. Del equipo campeón. Del equipo campeón le faltan esos. Méndez, Luan y Vega. Así es. Sí, que decide quitar a Briseño de inicio, que no lo había hecho mal en los pasados 3 partidos, y que al final tiene que recurrir a Briseño para decir, me metieron 4 delanteros, pues a ver, vente para acá y saca la... O sea, Toluca sufre un poco. En los 180 minutos, si uno saca el global. O sea, es no inmensamente superior, pero es sensiblemente superior el Toluca a Monterrey. O sea, Con el hecho de eso, Luis, pero sensiblemente superior Sí, en las dos partes de la historia, pero sensiblemente mejor. Si tu portero es la figura, Ya está todo dicho. ya con eso es Está más que todo dicho. no hay ni más que analizar. Tal O sea, cual. se sacó, o sea, si es la figura. Te sacó 2 muy importantes en Monterrey. En la ida. Y acá te sacó otras 3. Así es. Entonces te tapa 5. eso habla. No, por más que quieran analizar, es decir, no es No, porque injusto. aparte, en esta parte que decía Saguito, es la confusión para este Monterrey que se mencionaba, porque algo pasa con los jugadores del Monterrey que ningún entrenador les embona, ¿no? Así es. Torrentes, porque tal, De Michelis. Ortiz, porque tal, de Michelis, porque tal, o sea, no les embona nada. Así es. Si se llegan a confundir en la lectura de estos últimos 17, 18 minutos, como tal, Es lo que te 20, este equipo necesita una depuración, no sé si el entrenador, necesita una depuración, no sé cuántos hay en el plantel, 25, voy a decir un número al pedo. Se tienen que ir 14 de muchos jugadores que llevan una gran historia, que han hecho cosas fantásticas con el equipo, que ya no va más, ¿no? Por ejemplo, el caso de Medina, y no quiero personalizar, sino ese es el ejemplo perfecto. Un cuate que ha sido ejemplar, honorable, ¿no? Entrega, profesional. Gran jugador. Pero histórico del Monterrey. Ya no te da más así ahí. es. Y no digamos algunas contrataciones que, mamita querida, lo que fueron. El ejemplo perfecto, Torres. Y luego de ahí podemos sacar varios Puedes ir nombres. hasta Marcial, que Pues, no le fue bien. Monterrey Para nada. necesita una cumplió depuración de expectativas. jugadores de 12 o 13 o 14 La jugadores. mayoría extranjeros, doctor. Sí. Sobre todo los Y extranjeros. que deben entender que el entrenador no es un títere, porque algo pasa ahí donde parece ser que yo mando siempre y todo lo que hace el entrenador está mal. Está mal. ¿no? ¿Cuántas veces ustedes, perdón, doctor, cuántas veces ustedes en un vestidor salieron 5 minutos Nunca. antes? El Monterrey estuvo parado con las luces oscuras, porque qué habían poco. apagado las luces Sí, en el me estadio. y parece tal. poco. Mínimo 5 minutos, 9 futbolistas esperando a que se reanudara el juego, en lo que salían los árbitros, en lo que salía el Toluca, en lo que acababa el show de luces, en lo que... Y adentro estaban los suplentes y los 2 que iban a entrar. Me imagino que en ese tiempo, pues Torrent habrá explicado a Fimbres y compañía lo que tienen que hacer en la cancha. Los otros 9, que habían dado un primer tiempo lastimoso, estaban en la cancha. Sí. Como alguna vez Como salió un en el grupo. Mundial de Francia, en Sudáfrica, Sí. Domenech,
¿no? El técnico de Francia salió y se recargó en la banca en lo que su equipo se ponía de acuerdo qué querían hacer para el segundo tiempo contra México. Sí. O sea, eso te habla de... No es normal. Eso no es normal. No es normal. Pero en este equipo es recurrente. Muy, sí, coincido contigo. Acuérdate cuando Canales recurrente. y toda la problemática con De Michelis, que la puerta rota, que todo lo que se habló en su momento. Yo creo que Rayados ha vivido en los últimos años con una presión adicional inherente a estar en la misma ciudad que Tigres, y los logros que ha tenido Tigres en los últimos años a la directiva de Sin Monterrey duda. le han ido pesando. Y ahora uno espérate, tras otro. ¿y esto? Sin No, duda. Si imagínate. Tigres llega a ser campeón el domingo, duda. no te cuento. Y sea, aunque, fíjate, aunque si no Tigres- lo sea, ya es, o sea, ya acabé mejor que tú. exactamente, ya, ¿no? ya, De entrada. ya, O sea, digo, eres- no digamos si acaba siendo Sí, campeón. imagínate. Pero ya acabé es la mejor famosa que tú. búsqueda del Guiñac de Rayados, que no ha podido dar con el Guiñac de Rayados. Y tan es así que si Tigres consigue el título el fin de semana, Guiñac, Aquino y Nahuel tendrán 6 Liga MX, cosa que Monterrey tiene 5 en toda su historia. O sea, solamente estos jugadores tendrían Podrán 6 solitos. presumir, Imagínate exactamente, lo que sí. significa para la afición de Monterrey estar a la sombra en los últimos 10 años auténticamente de Tigres. Esto a la directiva, al plantel y a Pero- todos en la institución le ha pero es- pesado muchísimo. Pero